Bueno muchachos, en este video vamos a mostrar cómo montar un temporizador utilizando un BJT. Básicamente es un circuito muy parecido al del conmutador en algunas cosas. Lo primero que voy a hacer es agregar nuestro transistor, un NPN. Vuelve y juega, como les decía en el caso anterior, ustedes pueden controlar la ganancia de su transistor dependiendo de los valores del valor beta que le estén dando a ustedes en la hoja de datos del transistor que van a utilizar. Lo otro que vamos a utilizar es una lámpara. Colocar la lámpara, la vamos a rotar y adicionalmente vamos a agregar un LED. Ahorita, como vamos a ver, básicamente vamos a utilizar una lámpara y un LED simplemente para identificar cuándo está encendido, cuándo está apagado el circuito y que aún está funcionando. Vamos a utilizar nuevamente un relé. Vamos a darle acá en componentes electromecánicos y vamos a agregar un combination relay. Lo vamos a agregar por aquí. Y el resto de componentes pues básicamente son resistencias. Vamos a agregar una resistencia acá en la base. Recordemos que esta resistencia es importante porque nos va a permitir a nosotros controlar el voltaje y la corriente que va a entrarle al transistor, y de esa manera pues funciona como un mecanismo de seguridad. Vamos a agregar una resistencia por acá. Vamos a agregar nuevamente un switch. Vamos a poner de esta forma una resistencia acá, el switch por este lado. Vamos a agregar un capacitor que están acá también, o con la letra C también lo pueden encontrar, lo pueden agregar, ponen su capacitor. Ese capacitor, ¿qué función nos va a encontrar? Vamos a darnos cuenta, y de hecho es lo que queremos que estudien ustedes acá, es que cuando cambiamos la variable del capacitor o la magnitud de este capacitor, pues básicamente vamos a modificar el tau, y es el tiempo que se va a demorar en encender esta lámpara, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando nosotros accionamos o desaccionamos este switch, principalmente cuando digamos que está en apagado. ¿Por qué? Porque el capacitor se va a cargar, se va a descargar, y pues esa descarga se va a convertir en el suministro para el transistor, ¿de acuerdo? Vamos a agregar también una fuente de voltaje DC como en el caso anterior, que va a ser clave, y vamos a agregar un diodo de seguridad. Un diodo aquí vamos a agregar nuestro diodo. Ok, agregamos el diodo en este punto, agregamos nuestro diodo y ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar nuestros componentes utilizando la función que trae el simulador. Simplemente vamos a alejar un poquito, vamos a agregar por aquí la tierra, aquí va a ir nuestra tierra, y vamos a conectar todos nuestros componentes. Bueno, ya estoy terminando de conectar. Pues puse pausa al video para que ustedes no tuvieran que ver todo ese proceso, que es algo repetitivo y creo que no tiene mayor complique. ¿Dónde voy a parar? Acá creo que es importante. La pata, digamos que la terminal central de este relé, en esta que hay 3 terminales en este costado, vamos a tomar esa terminal central y la vamos a conectar a este nodo. Es decir, que va a estar conectada a la fuente de voltaje. En este caso, la fuente de voltaje realmente debe ser de 12 voltios para que pueda ser capaz de encender esta lámpara, que es de 12 voltios. Y esta, digamos que la terminal superior, la vamos a conectar a este hilo. ¿Sí? Aquí vamos a poner una resistencia, también nuevamente de un K. ¿Con qué fin? Con que haya una protección para el LED. ¿De acuerdo? Y aquí inicialmente vamos a ponerle, por ejemplo, unos 80 microfaradios. Aquí vamos a dejar la resistencia, vamos a ponerle una resistencia de 100 ohmios. Esta de aquí la vamos a poner de 4.7 ohmios, 4.7 kiloohmios, perdón, y el resto lo dejamos tal cual está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner unos marcadores, vamos a mirar cómo se comporta el voltaje. Me importa mucho en este punto el voltaje y la corriente, y lo mismo me importa mucho acá en la lámpara, ¿sí? En la lámpara que nosotros deseamos encender.
Para este ejercicio, lo que yo recomiendo es que analicemos, bueno, primero analicemos un poquito de esta forma. Vamos a correr la simulación y vamos a mirar qué pasa. Como tenemos una capacitancia tan bajita, pues básicamente observen que la lámpara encendió inmediatamente. Si nosotros accionamos este switch, ¿sí? La lámpara se va a apagar y ahora toda la corriente va a circular es por este lazo que está por acá. Sí, por esa razón el LED rojo se encendió. Vamos a mirar, por ejemplo, qué pasaría si ya no tuviéramos 80 microfaradios, sino tuviéramos, por ejemplo, 100 microfaradios. Vamos a ponerle aquí 100 y vamos a abrir este circuito, ¿sí? Y observemos qué pasa cuando lo abrimos. Observen que ya no enciende inmediatamente nuestra lámpara, sino que se va a demorar un tiempo. ¿Qué tiempo se va a demorar? Básicamente ese tiempo va a depender del tau o el tiempo de descarga de este capacitor. Entre más grande sea esa capacitancia, más demorado va a ser el encendido. Observen que se logró encender, pero pasaron un par de segundos importantes, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos que la lámpara encendiera un poco más rápido, pues simplemente bajamos esta capacitancia y si queremos que encienda más lento, pues la vamos subiendo. Voy a cerrar el circuito nuevamente, ¿sí? Y voy a ponerle nuevamente otro valor, simplemente para que nosotros podamos evidenciar que es cierto, ¿cierto? Voy a ponerle 50, ya habíamos hecho en 80 y lo que uno esperaría es que no se demore tanto en encender. Vamos a abrir el circuito para que se descargue el capacitor se empieza a descargar, ¿cierto? Se empieza a descargar y observen que esta vez se demoró menos tiempo. Vamos a analizar un poco con la ayuda de unas gráficas. Entonces vamos a darle acá en Split, ¿sí? Recuerden que en Split, cuando usamos multisync, nos permite a nosotros ver tanto el esquemático como las gráficas. En este caso nosotros vamos a ver el voltaje y la corriente que van a salir aquí por el colector, que van a circular por el colector, pero adicionalmente vamos a mirar cuál es el voltaje y la corriente que van a circular en el bombillo. Listo. Voy a cambiarle un poco la escala. Vamos a cambiarle un poco la escala. Primero, permítanme, yo cambio la escala. Voy a trabajar acá entre valor mínimo, voy a ponerle menos 2 voltios. ¿Sí? Y aquí las corrientes realmente las tengo en una escala muy grande, porque esas corrientes son muy pequeñas. ¿Sí? Vamos a ponerle un 2, un 4, perdón, un 5. ¿Vale? Y vamos a darle acá en Split. ¿Qué va a pasar? Vamos a mirar las gráficas, ¿sí? Vamos a mirar las gráficas. La verde oscura, esta verde oscura que está acá es el voltaje que está circulando aquí por nuestro colector. La azul clara es la que está circulando por la lámpara. En estos momentos ambos son 12 voltios. Y las líneas punteadas son las corrientes respectivas de cada uno. Observemos qué pasa cuando cerramos el circuito. Cuando cerramos el circuito inmediatamente ese voltaje va a cambiar. Si ven, observen el voltaje que va por el bombillo, pues inmediatamente cambió. ¿Sí? Inmediatamente cambió. ¿Sí? Ese voltaje cambió inmediatamente. Voy a cambiar acá un poquito la escala para que miremos qué pasa también con el voltaje que va acá, que va circulando. Ahí cuando nosotros cuando cerramos el circuito, pues el capacitor se está cargando en estos momentos. ¿Cierto? Noten que generamos tanto un cambio en la corriente como en el voltaje como era de esperar y ahora pues la corriente va a circular es por este LED y por esa razón se enciende el LED. ¿Qué pasa ahora cuando lo abrimos? Observemos que ahí es la parte interesante. Cuando nosotros abrimos este LED, ¿sí? Observen que las curvas van a cambiar y vean que se va a generar un cambio abrupto. Ese cambio abrupto principalmente se dio porque estamos utilizando una capacitancia muy bajita. Voy a detener la simulación y en esta ocasión voy a trabajar con la capacitancia de 100 microfaradios. ¿Eso con qué fin? Con que haya una descarga mucho más suave y podamos visualizar los resultados mucho mejor. Entonces ya hemos actualizado acá. Vamos a poner a correr nuestras simulaciones. ¿Sí? Vamos a poner a correr nuestras simulaciones nuevamente. Esperemos que cargue. Vamos a cerrar el circuito.
Observen qué tenemos nosotros. Tenemos un voltaje que está pasando por el colector cuando cerramos el circuito igual a 11.769 voltios, y por el contrario el voltaje que está pasando por la fuente es un voltaje prácticamente de 0 voltios, es decir, tenemos apagado nuestro bombillo. Como ven ustedes, no está encendido en estos momentos. Adicionalmente, las corrientes que nosotros tenemos son muy bajas, ¿sí? Vamos a mirar qué pasa cuando lo abrimos. Cuando abrimos el switch, lo que esperaríamos nosotros es que vean, observen la corriente que va subiendo por el colector. La corriente que está por el colector empieza a subir suavemente. Observen que va a subir suavemente. Y el voltaje en el colector también. Hasta un punto en el cual se enciende. ¿En qué punto se encendió? En este, vean muchachos. Hubo un cambio abrupto en el voltaje, ¿sí? Ese cambio abrupto, vean que pasa de 0 a 12 voltios. ¿En dónde? Acá en el bombillo, ¿cierto? Ahora, ahí ¿cuál es el chiste? ¿O qué es lo importante? Que ustedes sean capaces de cuantificar cuánto tiempo se está demorando en encenderse o en apagarse el bombillo, dependiendo de si el switch está abierto o apagado. Adicionalmente, ¿qué pasa y qué papel juega en ese circuito este capacitor? Aquí pueden controlar un poquito la escala de las corrientes. Aquí nosotros tenemos realmente unas corrientes mucho más bajitas, ¿sí? Aquí podríamos poner desde 0 la corriente al menos, y podríamos ponerla solo hasta 6 amperios, que realmente las corrientes no son muy altas, ¿sí? Y aquí sí podemos poner un voltaje un poco más alto para que la gráfica nos quede mejor. Voy a nuevamente abrir el circuito para que el capacitor se empiece a descargar y encienda nuestra lámpara. Vamos a abrirlo y van ustedes a empezar a observar el cambio, ¿cierto? Observen acá, ya empieza a subir el voltaje, acá en el colector empieza a subir ligeramente, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que se dispara, ¿cierto? Hay un disparo fuerte en la corriente y en el voltaje que va a pasar por el bombillo, ¿cierto? Ese tiempo que está pasando de aquí hasta acá es el tiempo que ustedes deben cuantificar, ¿de acuerdo? Espero que este video les haya sido útil, les permita a ustedes entender cómo pueden utilizar un BJT para montar un temporizador, ¿cierto? Y que básicamente el capacitor juega un rol importante. Algo que también pueden hacer, una variación que también pueden hacer ustedes, es variar esta resistencia, porque recordemos que cuando variamos la resistencia en la base, estamos controlando la relación de corriente que está entrando por la base y en últimas la ganancia. Espero les haya servido este video para entender un poco este tema. No olviden dejarme sus comentarios. Muchas gracias.